Continuamos con la serie que estamos haciendo sobre el libro Derech Hashem, El Camino de Dios, escrito por el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Estamos trabajando con esta edición, que es hebreo-español, de la editorial Jerusalén de México. Y es el libro, estamos en la sección número 2 de 4 que tiene el libro. Esta sección va de la página 90 más o menos a la 200 aproximadamente. Y obviamente vamos a intentar en pocos minutos pues no diría resumir como tal, pero sí pasar por algunas de las numerosas ideas que el autor expone en esta parte y detenernos brevemente en algunas de ellas para intentar comprender con mayor claridad lo que nos explica aquí el Ramjal. Dijimos en el video pasado que en el mundo existen dos tipos de creaciones, por decirlo así, creaciones espirituales y creaciones materiales. Y que todo lo que ocurre en el mundo fundamentalmente son influencias espirituales de entes espirituales que no son físicos y que la manifestación de lo que ocurre con estos entes en los mundos espirituales es lo que genera el mundo físico en el cual vivimos. Que el mundo físico en el cual vivimos está fundamentalmente gobernado por influencias que vienen de arriba hacia abajo. Estas influencias son espirituales hacia lo físico. Pero hay una excepción, o una principal excepción, que es la del género humano, que tiene libre albedrío, y en el género humano conviven dos tipos de entes aparentemente contradictorios en esencia. El alma, por una parte, que es espiritual, y el cuerpo, que es material. La esencia de cada una de estas pues, parece que fuera distinta, si bien Boré Olam es el creador de absolutamente todo, y es la esencia última de todas las cosas. No obstante ello, el mundo espiritual pues, es distinto al mundo material. Y de cierta manera no puede convivir, salvo en el caso de las almas, que es un ente espiritual que convive con un cuerpo material, y ese es el propósito original de la esencia del alma como creación espiritual y del cuerpo del género humano. Bien, entonces, tenemos libre albedrío, y este libre albedrío nos permite tomar decisiones que nos acercan o nos alejan del propósito fundamental de la creación, es decir, de revelar ese propósito de vida individual a nivel particular que cada uno de nosotros tiene. Pero al mismo tiempo esta libertad y estos actos, estas situaciones en las que Dios nos coloca en todo momento, también nos acercan hacia un objetivo global, que es el objetivo global del género humano. El género humano, con estas acciones, tiene la posibilidad de hacer algo que otras creaciones materiales no tienen. Es decir, influir de abajo hacia arriba hasta, digamos, o hacia el mundo espiritual. Y esto obviamente genera una reacción espiritual que se ve acompañada pues, de una serie de consecuencias que pueden ser negativas o pueden ser pueden ser positivas, o pueden ser menos positivas o negativas. Las negativas siendo las transgresiones y las positivas siendo las mitzvot y los actos de las mitzvot fundamentalmente, ¿no? Los actos de bondad. Nos explica el Ramjal que así vamos a poder entender alguna cosa. Y es que en este mundo material tenemos esa libertad, pero que en el mundo venidero, que es Olam Haba, y esto no es lo mismo, no sé si ya lo dijimos en el video pasado, que el mundo de las almas. El mundo de las almas es donde las almas, entes espirituales, están, digamos, descansando, disfrutando de su recompensa, mientras que todavía existe en este plano el mundo físico, el mundo material, en preparación al mundo venidero, que es distinto. Olam Haba es ese mundo venidero en donde, nos explicaba el Ramjal, pueden convivir el cuerpo y el alma a un nivel distinto al cual vivimos hoy, y poco a poco el alma ir elevando al cuerpo a un estado distinto de existencia, mejor, más elevado, más sagrado. El tema es, nos explica el Ramjal, que en el mundo venidero solamente puede haber personas, digamos, no hay imperfección en ese aspecto, las perfecciones pueden ser, van creciendo y habrá niveles de perfección, pero es un mundo en donde ya es un mundo de perfección, a diferencia del mundo en el cual estamos actualmente, gobernado por la materialidad, en donde hay, sobre todo, imperfección. Y por lo tanto, para poder alcanzar ese nivel de perfección, ese nivel mínimo de perfección, necesitamos cumplir con una serie de requisitos. Estos requisitos son de carácter cuantitativo y de carácter cualitativo. Al mismo tiempo, la inteligencia superior es capaz
de hacer lo que desea en cualquier momento. Sin embargo, calcula el resultado de las acciones que con nuestro libre albedrío tomamos para determinar cuál es la consecuencia que generan. Si en calidad, qué calidad tiene esa acción y qué cantidad de acciones tenemos. Con base en esto, hay un balance general, un balance como el balance de resultados de cualquier empresa al final del ciclo fiscal, que viaja la diferencia, pero bueno, al final de la vida de una persona, también se hace un balance de estas acciones. Acciones positivas, mitzvot, actos de bondad, maasim tovim, y acciones negativas, transgresiones, pecados, getaim, peshaim, de todo tipo, los diferentes niveles de pecados y de intenciones que hay para unas y para otras, ¿no? Se hace entonces un recuento global que considera cantidad y considera cualidad o calidad. Y si la persona va a alcanzar ese nivel mínimo para poder limpiar lo que está incorrecto o limpiar las transgresiones, entonces tiene acceso al mundo venidero. No obstante, es un gran proceso entre la transición que hay de este mundo al mundo venidero. Hay un proceso muy largo por el cual se tiene que pasar. Dentro de este proceso existe pues un sistema de justicia, porque no es juzgada cada acción de forma arbitraria. Se juzga con base en la consecuencia que tiene a nivel personal de esa persona y a nivel global del objetivo del género humano en su conjunto. Y hay un principio de justicia. Este principio de justicia es midá keneged midá, es medida por medida. Hay que hacer un breve paréntesis que no toca y no describe el Ramjal en este caso, pero hagamos un breve paréntesis en el concepto de medida por medida. Quizá lo tradicional que uno piensa cuando le dicen medida por medida, como explica la Torah, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si le pica un ojo, la persona A, la persona B tiene que picarle el ojo de regreso. Eso es completamente absurdo y nunca nuestros comentaristas a lo largo de la historia nunca ni por la transmisión oral de la Torah jamás se ha comprendido así. Esto lo que implica es que todas las acciones pues tienen una justicia. Finalmente, la justicia perfecta es la justicia de Boreolam y él es capaz de saber exactamente cuál es el resultado y considerar todos los factores y los detalles de estos factores a nivel personal de la persona, pero además a nivel global, cómo le afectó al mundo esa pequeña acción. O lo podemos entender como considerar todas las consecuencias y todas las causas de una situación en particular hasta su más mínimo detalle, su implicación a nivel inmediato y personal y también su implicación a nivel global en toda la historia de todo el género humano. Así de perfectas son las situaciones y así de perfecto es el juicio de estas situaciones. Nos explica el Ramjal que de la misma manera como hay en el mundo sistemas de justicia, donde hay jueces, donde hay juzgados, donde hay una serie de infraestructura de justicia, en los mundos superiores, en los mundos espirituales también existe esta justicia. Y lo que se logra es en parte que la persona comprenda cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuál es la medida en la cual adquirió o llegó a su propósito, qué hizo bien, qué hizo mal. Producto de esa herramienta que tiene el género humano, pero no tienen las otras creaciones, que es el libre albedrío. Y entonces el Ramjal nos explica algo muy interesante. Nos dice, bueno, aparentemente nosotros como humanos vemos que no siempre hay justicia, digamos, podemos ver que hay una persona muy malvada que no obstante le va muy bien, tiene mucho éxito. Y hay personas buenas que pues sufren y tienen sufrimientos, tienen diferentes problemas. ¿Cómo podemos razonar esto y cómo podemos explicarlo? Nos dice el Ramjal que todo está previsto con el objetivo último de la creación. Es decir, el objetivo para nosotros es, de cierta manera, acercarnos, como lo dice el Ramjal, acercarnos a Boreolam. Tenemos que llegar a un punto en el que podemos elevar el nivel espiritual en el que vivimos hoy. Ese punto es un mundo de mayor talla espiritual, como dijimos en el video pasado, similar al que vivía Adam Arishon antes de comer del árbol del Etz Hadat, de Tov Barra, del árbol del conocimiento. Y para llegar a ese estado necesitamos elevar al mundo actual, que es mucho más físico de aquel en el cual fue creado Adam Arishon y Javá. Y para lograr eso tenemos que tener un cierto nivel de espiritualidad.
Y esto lo podemos lograr llegando, digamos, sacándonos la calificación básica para poder acceder a ese mundo. Si bien cada persona tiene un nivel específico y no todos tenemos el mismo nivel, cada uno tiene un nivel diferente, sí es necesario que la persona llegue a ese nivel mínimo para poder acceder a esa recompensa eterna, que es después de este mundo, del mundo del esfuerzo. Y por esto no me refiero a Gan Eden, el mundo de las almas, en donde temporalmente las almas, entes espirituales, esperan. No me refiero a ese mundo, sino al mundo venidero, que es posteriormente. Cuando de nuevo hablamos, está el alma con el cuerpo conviviendo para elevar al cuerpo a un nivel espiritual más elevado. Para llegar a esa parte, tiene que haber, es un proceso largo y tiene que haber diferentes tipos de juicios. Y bien, al llegar a ese mundo, que es de un nivel espiritual mucho más alto, todas las personas que habiten en ese mundo van a tener que tener ese nivel mínimo de espiritualidad. ¿Cómo entonces se juzga la vida de una persona en esta tierra? Nos explica el Ramjal que hay, vamos a decir, dos categorías de personas. Personas buenas y personas malas. Personas que tuvieron más cantidad y calidad de obras buenas y personas que tuvieron en su vida más cantidad y calidad de obras malas. Esa es la diferencia fundamental. No hablamos de diferencias raciales, ni de diferencias físicas, ni de diferencias económicas. Hablamos de diferencias en acciones, de diferencias en el uso de la facultad humana de la libertad, del libre albedrío, de la libertad fundamentalmente, de la libertad humana, del libre albedrío. Si esa libertad con la que nos vemos nosotros premiados o probados también, es utilizada de manera correcta para hacer mitzvot y maasim tovim y buenas acciones, y tenemos cuantitativa y cualitativamente mayor peso en lo positivo, en lo bueno que en lo negativo, entonces podemos acceder a ese mundo posterior. Si no es así, entonces no podemos acceder a ese mundo posterior. Nuestra conciencia de ser sería destruida, desaparecería por completo. Mientras que si logramos acceder a nuestra conciencia de ser, nuestra alma de cierta manera, y lo que esto implica, si es con un cuerpo de mayor calidad espiritual, puede vivir y poco a poco llegar a ese apego a Boreolam, que es un apego realmente eterno. Nos dice que cuando las personas tzadikim, o las personas que tienen mayor cantidad y cualidad de acciones buenas, esa parte de acciones malas que tienen, tiene que también ser satisfecha la justicia, la recompensa, y en este caso sería lo contrario a una recompensa positiva, un castigo. También tiene que ser satisfecha la justicia. No porque uno tenga 5 acciones buenas, o vamos a decir 80% de acciones buenas, ese 20% queda completamente impune. Eso sería injusto. Por lo tanto, tiene que haber una justicia. Y esta justicia se basa en el concepto de midá que negue de midá, o de medida por medida. Y como hemos dicho, no sé si lo hemos dicho, pero no se trata de que si persona A le pica el ojo a la persona B va y le pica el ojo a la persona A. No es así como funciona. Nuestros jajamim nos han explicado los diferentes niveles para resarcir los daños y no es esa forma simplista de interpretar el ojo por ojo, diente por diente. Ni siquiera, nunca en el Talmud se ha visto así. O sea, midá keneged midá, medida por medida, quiere decir satisfacer la justicia perfecta. Y esa justicia perfecta no es hacer la acción de nuevo para dañar a otra persona, sino resarcir el daño de la manera humana más correcta posible y eventualmente eso es lo que corresponde a las cortes. Si bien satisfacer la medida por medida a nivel exacto corresponde solamente a Boreolam. Por lo tanto, nos explica que los tzadikim, esa porción menor de acciones negativas que tienen, les es recompensada, si bien es negativo, en este mundo material. ¿Por qué? Porque la intensidad de la vida en este mundo material es menor que la intensidad de la vida en el mundo venidero, en Olam Haba, o en el mundo de las almas inclusive. Para Olam Haba no podemos llegar teniendo un bagaje de acciones negativas. Solamente podemos llegar con las acciones positivas. Sean muchas o sean pocas, tendría que haber sido la mayoría de ellas, en cantidad y calidad combinadas,
Ahí cada quien, su mayoría, lo pondrá en un nivel específico, pero con ese bagaje llegamos a Olam Abba. No llegamos con el bagaje de acciones negativas. Esas acciones negativas son, eh, de cierta manera, purificadas en esta vida o en la vida del mundo de las almas, que es Gan Eden, el paraíso. O en el mundo de las almas, en el paraíso es el infierno, como popularmente se traduce. Ahora, la vida y la intensidad de la vida en este mundo es mucho menor que la intensidad de la vida en el mundo de las almas, ese mundo temporal. Por lo tanto, cuando una persona tiene pocas acciones negativas, tiene probablemente y potencialmente que pasar por situaciones difíciles en este mundo. ¿Por qué? Porque la intensidad del castigo, por decirlo de alguna manera, es mucho menor que si eso ocurriera en Gehenom, que es el infierno, como se suele traducir. Por lo tanto, es normal que los tzadikim van a tener una serie de tribulaciones a lo largo de su vida y de sufrimientos para poder expiar por esas acciones negativas, por esas transgresiones que hicieron, y así llegar con un bagaje limpio ya al mundo de las almas, y posteriormente esperar para pasar por el juicio global del género humano para transicionar hacia el mundo venidero, hacia Olam Abba. Con los Reshaim ocurre lo contrario, con los malvados ocurre lo contrario. Cuando su medida es mucho más grande, cuando su medida de acciones negativas es mucho más grande, muchas veces la vida aquí no alcanza en tiempo para pues expiar la consecuencia espiritual de todas esas transgresiones. Es tan alta, es tan drástica, que no basta con que la persona tenga un sufrimiento aquí en la vida. Y por lo tanto tiene que sufrir una vez que deja esta vida. Hay diferentes partes que ocurren cuando la persona deja la vida y tiene que limpiar posteriormente ahí. Porque ahí la limpieza es mucho más intensa y mucho más dolorosa. Y por lo tanto, cuando hay más que limpiar, una parte ocurre aquí, pero otra parte ocurre en el mundo de las almas. Ocurre algo que es ya una persona que es malvada, pero que es tan malvada que ni siquiera la expiación en el mundo de las almas, en el infierno, ni siquiera eso es suficiente. Y en ese punto es cuando esa persona, digamos, queda descalificada como para poder vivir en el mundo venidero. Si bien nos explican Jajamim, Ein Davar Omed Lifnei Teshuvah, no existe nada que se pueda parar o bloquear lo que es la Teshuvah, lo que es el arrepentimiento, y nos explican Tashuv Yom Echad, el último día de tu vida. El último día de tu vida, incluso ese día regresa, porque aunque no puedes repararlo todo, por lo menos abres la puerta a poder reparar. Pero si hay personas que ni siquiera en el último de sus días hacen este arrepentimiento, tienen este arrepentimiento, entonces nos explica el Ramjal que la justicia divina lo que hace es recompensar las acciones buenas, que en este caso son la minoría, recompensar esas acciones buenas en este mundo, en donde la intensidad de la recompensa es mucho menor que la intensidad de la recompensa espiritual del alma. Y por lo tanto, esa persona puede disfrutar de un éxito inusitado en esta vida material, con el objetivo de ser recompensada por lo poco bueno que haya hecho en el mundo para su objetivo personal y global. Y esa persona no tendrá acceso posteriormente al mundo venidero. Y una de las citas de la Torah que suelen utilizar Jajamín para referirse a este concepto lo encontramos en el libro de Devarim, que es Deuteronomio, capítulo 7, versículo 10, 7-10, que dice así. 7, 10, dice, Umeshalem lesonav el panav la avido, lo yajer lesonó el panav yeshalemlo. Y Boreolam le paga a quienes odia el panav, digamos, de contado, para hacerlos desaparecer. No va a retrasar el pago de contado a la persona a quienes odia, sino que se lo va a pagar, digamos, de contado en ese momento, y se refiere, nos explican Jamín, al mundo material. Este concepto es muy importante y me detuve tanto tiempo en esta idea porque explica muchas veces por qué podemos ver personas realmente malvadas que han llegado a controlar la vida de tantas personas, ¿no? Hay dictadores que todos sabemos que han destruido y asesinado y matado y quemado y básicamente hecho un gran daño
no nada más a sus almas propiamente dichas, sino al mundo en su conjunto. Y cómo entonces explicar que estas personas tan malvadas han llegado a tener posiciones tan importantes y han llegado a controlar a tantas cosas, ¿no? Podemos hablar de inclusive temas muy recientes, ¿no? De gente, de genocidios y demás. Y bueno, pues potencialmente esto obedece a que lo que se está logrando con eso, si bien es un gran sufrimiento, es también la destrucción del mal a nivel eterno. Ese mal puede ser temporal, ese mal es pasajero durante el tiempo del esfuerzo, como se llama este mundo, pero cuando llegamos al siguiente mundo ya no existe allí posibilidad de hacer ese mal. ¿Por qué? Porque lo que prima es la existencia de personas que en su capacidad de decisión y en su libertad decidieron por hacer lo correcto, bajar tabajaim, como dice en la Torah, y escogieron la vida y escogieron lo bueno. Y ese es el mundo en el que aspiramos nosotros a vivir, primera Bayameno, muy prontamente que sean nuestros días. Entonces, esta es una idea interesante sobre el tema de la recompensa de las personas tzadikim, de los buenos y de los malvados, y cómo se puede un poquito entender. También hay que saber que nos explica el Ramjal que puede ser que la persona ya ha visitado y que nos habla de la reencarnación propiamente dicha, y finalmente todas las situaciones que enfrentamos, algunas de las situaciones que enfrentamos en esta vida, pueden tener que ver con la reencarnación anterior en la que nosotros estuvimos aquí, y quizá no es posible ni siquiera pensar o razonar ni saber por qué llega una recompensa o llega un sufrimiento, pero puede ser que sea el resultado de algo que ocurrió en una de las vidas anteriores. Y todo esto la inteligencia superior lo aglomera y lo organiza perfectamente para que cada situación que nos enfrentamos tenga ese propósito. De esta manera también hay que entender que todas las acciones que ocurren en la vida de una persona, todas y cada una de ellas, tienen un propósito. No existe como tal el azar o lo fortuito o lo descontrolado, no. Siempre hay un propósito para cada cosa. Por lo tanto, este propósito puede tener unas consecuencias inmediatas que somos capaces de ver, pero hay muchas otras consecuencias que no somos capaces de ver, que están vinculadas con toda la cadena y la longitud de la vida de la persona, hasta llegar a ese momento. Nos da también algunas pistas de pruebas que en general las personas enfrentan. Nos explica Ramjal que por lo general una persona que carece de medios económicos, normalmente esta prueba tiene mucho que ver con su capacidad de ser agradecido o agradecida. Ante una situación de crisis, de dificultad, si esa persona logra ser agradecida, la prueba puede tener más que ver con ese tema, con el agradecimiento, que con otra cosa. Mientras que en lo contrario, una persona que disfruta de gran riqueza económica puede más bien tener una prueba de generosidad, de saber qué va a hacer con esos medios que tiene, si va a ser generoso o lo contrario. Y habla de estos dos tipos de pruebas que normalmente suelen pues, existir a lo largo de todas las generaciones en el mundo. Las tareas, nos explica Ramjal, están repartidas a la perfección. Cada persona le toca vivir eso que tiene que reparar. A lo mejor tiene que ser más agradecida, a lo mejor tiene que ser más generosa, y por eso le toca vivir tal o cual situación. Si bien nos dice que cuando nosotros utilizamos nuestro libre albedrío para llevar a cabo una mitzvah, de allá, del mundo espiritual, nos ayudan a poder continuar. Si tenemos suficientes, mitzvot, de pronto nos empiezan a ayudar, no nada más a permitir realizar más mitzvot, sino a ayudarnos para que podamos dedicar más tiempo a generar ese bienestar a nivel personal y a nivel espiritual con nuestras buenas acciones. Posteriormente, hay una parte muy interesante de esta parte de Derech Hashem, que se titula Israel y las naciones del mundo. Y aquí habla un poquito de la progresión que ha tenido el género humano desde su creación. ¿Y por qué? Fundamentalmente, ¿por qué existe la nación de Israel? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y por qué se dividen? Por una parte la nación de Israel y por otra parte las naciones, las demás naciones. Nos explica Ramjal que antes de que Israel fuera Israel como nación, todo el mundo, de cierta manera, era Israel. Adán Arishon, el primer hombre, todos tenían la capacidad de poder lograr esa elevación
del alma, del subyugar a la parte material para poder elevarla posteriormente y llegar a Olam Abba. Desafortunadamente, cuando ocurre el pecado de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, y Adán y Jabá pecan, se decreta ese deterioro, y es ahora mucho más difícil repararlo. No obstante de ello, en potencia se puede reparar, y Dios da cierto tiempo para que se haga un esfuerzo, y ese esfuerzo repare las transgresiones que se han hecho. Nos explica que durante varias generaciones el deterioro continuó y continuó y continuó, al punto de que llegó desde Adam Arishon hasta Dora Pelagá, son 20 generaciones, 10 generaciones de Adam Bat Noach hasta Noé, y otras 10 generaciones de Noé hasta Abraham Avinu. Cuando nació Abraham Avinu, y Abraham Avinu empezó a vivir en el mundo, y empezó a tener unas acciones que eran diferentes al resto de las acciones de las personas de su tiempo, en Dora Pelagá, en la generación de la dispersión, lo que ocurrió fue que se terminó el tiempo originalmente destinado o decretado para reparar. Se estableció también en ese decreto un tiempo para reparar esa parte que es la parte de la raíz del pecado. Se establecieron 2000 años, nos explica el Ramjal, para que esto ocurriera. Y finalmente esto no ocurrió de manera, digamos, general. Todas las personas en ese punto eran raíces, todas las personas tenían esa capacidad en potencia de reparar. Tenían un nivel, digamos, espiritual que podía, un potencial espiritual muy, muy alto, capaz de reparar la raíz misma de ese mal uso del libre albedrío. Esto no ocurrió, y lo que sí ocurrió, no obstante, fue que hubo una persona, en particular, esta persona es Abraham Avinu, nuestro patriarca Abraham, que por sus acciones, y nada más por sus acciones, no por su color de piel, ni por su altura, ni por su estatura, ni por su peso, ni por su color de ojos, era simplemente por las acciones que Abraham Avinu, alaba Shalom, llevó a cabo. Él fue designado como el responsable de reparar la raíz. Fue el único que conservó esa capacidad de pensar, ese libre albedrío a un nivel de pureza suficiente que excedió todo el nivel espiritual de todas las demás personas. Y por lo tanto él se convirtió en la única persona capaz de reparar esa raíz. A partir de ese momento nos explica, esto fue hasta la generación de la dispersión, la generación de la Torre de Babel. En ese momento se terminó ya la parte de la reparación de las raíces. En la generación de la Torre de Babel son 70 naciones, que ahora son 70 grandes ramas. Ya no son más raíces. La única raíz que queda conservada es la raíz que va a emanar de Abraham Avinu, porque por sus acciones se encontraba en un nivel espiritual de bondad, de apego a su creador mucho más alto que el resto de las personas. Y por lo tanto él fue el único imbuido con la posibilidad de reparar la raíz, porque era la única persona que estaba utilizando su libre albedrío para reparar de raíz el problema. Mientras que las demás naciones en la Torre de Babel sabemos que era una generación que tenía muchos problemas de inmoralidad y perdieron esa capacidad de poder reparar la raíz. A partir de ese momento, Boreo Olam dice, está bien, solamente Abraham va a ser y sus descendientes van a poder reparar la raíz. El resto de naciones, el resto de las 70 naciones, fue dividido en 70 naciones, ya son ahora ramas. Lo que va a pasar a partir de ese momento es que no van a tener la capacidad de esas naciones de reparar de raíz, porque ahora ya estamos en la parte de las ramas, ya el tiempo para reparar la raíz ya terminó. Sin embargo, Boreo Olam dio un tiempo extra, un tiempo adicional, para permitirle a todas las naciones del mundo, de cierta manera, reparar la raíz. Esta extensión de tiempo va de la generación de Dora Pelagá, de la generación de la Torre de Babel, hasta la generación de la entrega de la Torah. Porque nos explica en Jajamín, Boreo Olam ofreció la Torah a cada una de estas 70 naciones y ninguna quiso guiarse por la Torah, salvo una, que fueron los descendientes de Abraham, que originalmente había sido designado como el reparador de la raíz, pues sus descendientes aceptaron la Torah, Naaseh Benishma, dijo el pueblo de Israel,
y recibió la Torá en un acontecimiento público ante millones de personas, y fue allí que finalmente se selló, digamos, la parte de las raíces. En ese punto queda designado que la nación de Israel ya son los descendientes de Abraham a través de su legado de Isaac, y a través de su legado con Jacob y las 12 tribus que emanan de Jacob de Israel, se convierten entonces los responsables como pueblo, como nación, de reparar de raíz. El resto de naciones ya estamos en la época de las ramas, y explica el Ramjal que a la fecha seguimos también ya en época de ramas. Si bien no ramas tan gruesas, son ramas ahora más pequeñas. En ese punto ya se terminó la posibilidad de reparar la raíz para las demás naciones como naciones. Lo que ocurre a partir de ese momento es la única nación que puede reparar de raíz es la nación de Israel. A su vez, la nación de Israel en ese momento en Matán Torah está compuesta de 600.000 ramas. Son las 600.000 almas originarias, digamos, del pueblo de Israel, de las cuales se derivan todos los descendientes del pueblo de Israel. Y estas 600.000 almas son ahora las ramas digamos, las ramas de Abraham Avinu, las ramas de esa nación que es la responsable de reparar la raíz. Ahora ya estamos en la época de las ramas. Esto no quiere decir que las personas a título individual de otras naciones puedan apegarse a la nación de Israel, puedan, digamos, convertirse en Israel. Pero esto ya no es posible a nivel nacional, es nada más posible a nivel personal e individual por cada uno de los integrantes de las otras naciones. Ahora bien, nos explica el Ramjal que Olam Abba, originalmente, el mundo venidero estaba pensado originalmente para todas las personas. Todas las personas eran Israel hasta el punto en el que surge alguien como Abraham Avinu, que está de hecho haciendo más cosas buenas que malas, por no decir muchísimas más, pero el nivel era tan alto que nadie más realmente calificó para poder reparar de raíz el problema de la mala utilización del libre albedrío. Y por lo tanto fue Abraham imbuido con esta gran responsabilidad. Y esa responsabilidad pasó a su hijo Isaac, y después pasó a su hijo Jacob o Israel, y de Israel pasó a la nación judía. En ese punto, antes de ocurrir la entrega de la Torá a la nación de Israel, Boreo Olam ofreció esta misma Torá a todas las naciones, a las 70 naciones que en ese punto eran las ramas, y nadie quiso aceptarla. Entonces perdieron su oportunidad realmente de poder reparar la raíz. A partir de ese momento, como naciones, ya no son capaces de reparar la raíz, y solamente a nivel y a título individual, cada uno de los integrantes de estas diferentes naciones pudiera acercarse o apegarse a la nación de Israel, como ocurrió en diferentes ocasiones. Un ejemplo claro de ellos es la historia de Ruth en el Tanaj, Ruth a Moabía, que se juntó a la nación de Israel, y de ella posteriormente descendió ni más ni menos que el rey David. Y por lo tanto vemos que esto es posible, pero a nivel individual, ya no a nivel nacional. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la época de las raíces, estamos nada más en la época de las ramas. Y ni siquiera ya de las ramas generales, sino de que más bien ya somos detalles de esas originales almas o ramas generales que había en esa época. En el caso de Israel, 600.000 almas generales. Hoy no somos 600.000 judíos en el mundo, somos muchos más. Somos todos, digamos, ya derivaciones de esas ramas generales que originalmente recibieron la Torá en Har Sinai. Nos explica el Ramjal que el mundo venidero, o Olam Abba, es nada más para la nación de Israel. Si volvemos de nuevo al origen de qué es Israel, Israel no es un pueblo distinguido. Israel es el pueblo original del mundo, el pueblo que tiene la responsabilidad de elevar lo material y utilizar el libre albedrío para hacer mitzvot. Y sin embargo vemos que de manera consciente y de manera utilizando y ejerciendo su libre albedrío, nadie o ninguna otra nación, salvo Israel, está dispuesta a vivir la vida con base en estos criterios que Boreo Olam establece en su Torah. Y por lo tanto, no tienen la posibilidad de como naciones disfrutar de Olam Abba. No obstante ello, nos explica el Ramjal
que las personas a título individual, primero que nada, pueden anexarse a la nación de Israel, y segundo que nada, si deciden no hacerlo, pero conservan una vida que va en línea con lo que explica, con lo que se establece en la Torah, que en este caso son los Benei Noach, que llevan a cabo una vida con base en las indicaciones que tenían en la época de Noé, entonces también tienen la posibilidad de disfrutar eternamente de Olam Abba en cada uno en su diferente nivel espiritual. Pero Olam Abba, como hemos dicho, es un mundo en el que ya el bagaje de transgresiones ya no existe, sea porque las personas tuvieron una vida mayoritariamente buena y expiaron durante esta vida lo que les correspondía pagar por las transgresiones, o bien que fueron limpiados posteriormente a nivel espiritual con, de cierta manera, peor o más dolor que en esta vida, pero de una forma o de otra lograron limpiar todo esto que se había transgredido en el mundo, y no nada más a nivel durante esa vida que vivieron, sino reparando todo lo que había que reparar hasta el momento anterior al pecado original. Y en ese punto es que podemos, como humanidad, a nivel general, acceder al mundo venidero. Y por eso es que solamente Israel está en el mundo venidero, porque solamente las mitzvot, solamente son los actos de bondad los que logran trascender, no los actos de maldad. Los actos de maldad pueden ser dolorosos, pueden tener un impacto, pero eventualmente desaparecen y no tienen cabida en Olam Abba. Si bien, como hemos dicho, Olam Abba es accesible para todas las personas del mundo a título individual, pero para Israel como nación a título nacional, por decirlo de alguna manera. Si bien también sabemos que cada persona en el mundo tiene que cumplir con un mínimo nivel en calidad y cantidad de acciones buenas de mitzvot para poder calificar, como para poder limpiarse antes de llegar a Olam Abba. Y hemos visto que las personas que están demasiado manchadas o demasiado sumidas en las acciones malas y no tienen ni atisbos de arrepentimiento durante y a lo largo de toda su vida, ni siquiera en el último día de sus vidas, entonces lo que ocurre es que pierden cualquier posibilidad de acceder al mundo venidero, de apego eterno a Boreolam, y en muchas ocasiones son completamente destruidas, y utilizando a veces aparente afluencia o todo tipo de éxito en este mundo, el mundo donde la vivencia es más ligera. Hasta aquí entonces llegamos con la segunda porción del libro Derech Hashem del Ramjal, de Rabbi Moshe Haim Luzzatto. Espero haber aportado algo de claridad en lugar de lo contrario, pero los invito a leer detenidamente el libro. Baruch Adonai Leolam, amén be amén.